Esto es el laberinto de Minotauro BK. Y esta semana, como casi todos los podcasts, son sobre podcast, JPod y todo eso un poquito. Pues vamos a hablar de las JPod 2022 que fueron en Madrid, que pude estar, estuve como voluntario. Y vamos a contar un poquito la experiencia, cómo fue todo y vamos a contar qué tal. Para empezar, estas JPod fueron en Madrid en La Nave. Los que no conozcan La Nave, es un sitio gestionado ahora mismo por el Ayuntamiento de Madrid, una antigua, lo dice el nombre, una antigua nave que ahora hace eventos empresariales, eventos culturales, sobre todo empresariales. Tiene un vivero de empresas y ahí es donde trabajan varias empresas y, y eso nos la cedió el Ayuntamiento a la Asociación Podcast con muchas condiciones. No vamos a decir que lo hicieron de buena gana y tal, porque empezaron a poner muchísimas condiciones, muchísimos seguros, permisos, que si un técnico, que si lo otro, facilidades ninguna prácticamente. Para empezar, ese mismo día que empezaba las JPOD ese viernes, pues dio la casualidad que había un acto de empresas con el rey, de ese vivero de empresas, un acto protocolario con el rey. Entonces, claro, hasta que no acabó el acto, lo limpiaron prácticamente todo, no nos dejaron entrar a todos los voluntarios y gente de la organización para ya empezar a organizar el evento. Entonces, eso ya procuró que todo fuera ya a matacaballo y ya fuera todo con prisas y todo ya con muchos nervios y ya íbamos un poco ya con nervios de que empezaba todo matacaballo. La organización de la nave le daba igual que estuviera en nuestro evento, tenían eso planificado, no le habían dicho a los organizadores, yo no era organizador, yo era voluntario, pero no le habían dicho nada con mucho tiempo de que iba a pasar eso para dejarlo, yo que sé, ya medio organizado, que nos hubieran dejado montar algo antes o alguna cosa, pero nada, fue todo súper mal. Y eso, decir que eso, que el Ayuntamiento de Madrid cede ese espacio, pero que lo cede con muchos peros, con puso muchas trabas, al final todo salió más o menos bien, ahora lo vamos a contar, pero no puso mucho de su parte. Antes de empezar el evento en sí, parte de los que estábamos en la organización, Iván, que es el presidente y era en esa época presidente de la asociación Podcast, Diego, tesorero en esa época, ya no está, pero Diego súper majete, estuve con él todos los días mano a mano y es una persona que vale muchísimo la pena. También estuvo Marta, amiga de Iván y de la asociación, y varias personas más que estuvieron por ahí echando una manilla. Y luego vamos a comentar a varios de los que estuvieron esos días echando una mano en las JPod Madrid 2022. Pues estuvo gente como Samuel, no sé si conocéis a Samuel, también podcaster, ha estado en varias cosas metidas ahí ayudando. Estuvo el bueno de Mazin Dani, que se pasó el sábado un ratillo. Estuvo Diana, estuvo también Edu estuvo con Vicente, que Vicente también estuvieron presentando varias mesas redondas, los premios también, en la mesa técnica también estuvieron, Laura también estuvo por ahí, Mónica, Javier, el que también conoceréis como Mancuentro, Mayón en el mundo podcastir, también estuvo ahí de técnico, ayudando en todo el tema técnico de las mesas, los cursos que se hacían, talleres, ponencias, estuvo ahí que todo estuviera bien, estuvo ahí al pie del cañón, también el bueno de Albert, también conocido como Más Trompa, estuvo también dando las entradas y todo ahí en la entrada, o sea, yo también estuve ahí de voluntario creo que no se me pasa a nadie. Diego, lo que también he comentado, Diego que estuvo ahí dándolo todo, Iván también, claro, Iván y Diego que eran parte de la Junta Directiva de Asamblea Podcast estaban ahí para un lado, para otro, apagando fuegos, que si se rompió una pantalla, que si esto no funcionaba, que si había que ir a por un cable, que si tal, estuvieron ahí. Ah, y también mencionar que estuvo ahí la buena de Sinaí, también estuvo por ahí echando una manilla, o sea que estuvieron ahí todos ellos ayudando, echando una mano. Y bueno, eso, ya cuando se fue todo el tema de lo del rey, ya empezamos todos los voluntarios, bueno, algunos ya se añadieron más tarde, entramos con todos los bártulos, empezamos a montar
con carteles de JPod, la mesa, los ordenadores, para que se pudiera transmitir las JPod, la webcam, montar sillas, mesas, montar para que la gente se sentara a las ponencias, menos el auditorio, que ya el auditorio, como es un auditorio ya preparado, ya estaba todo montado, pero el resto de cosas había que preparar, meter agua, refrescos, porque había ese día no, pero ya el día siguiente iba a haber para una especie de mini cafetería para servir agua, refrescos y otras cosas, así que nos pusimos manos a la obra y ya cuando ya no nos quisimos dar cuenta y estaba ya prácticamente todo montado, yo creo que en menos de 2 horas o así, pues ya se nos echó el tiempo encima y ya empezaba la gente a venir. Ya yo me puse sobre todo porque la nave tiene una entrada que varias entradas, pero por la que tenían que entrar a esas jornadas de podcasting era por una entrada como de lateral que hay. Pues ahí teníamos todos un pinganillo, casi todos los de la voluntarios y de la organización. Con ese pinganillo yo me iba a la entrada, iba cogiendo a gente y la traía a la entrada, que es donde ya con tu código QR y tal, con ese código, Albert, Diego y otras personas iban también, Marta también, Mónica, todas esas personas, Laura también estuvo un ratillo, Edu también, casi todos estuvimos por ahí, yo también, te cogíamos los datos y te dábamos si eras podcaster, si eras oyente, si eras patrocinador, te damos un colgancito y una bolsa y luego un vale para perritos calientes, ¿vale? Que eso ya, el sábado hubo ya perritos calientes, eso ya lo hablo el sábado, pero eso, hubo comida de perritos calientes. A la gente, supimos solventar, fuimos a por ello y al final eso, empezaron ya la jornada de podcasting con una inauguración en la que Iván estuvo ahí explicando cómo iba a ser todo, lo que había incidido, los problemas y todo cómo iba a suceder esas jornadas de podcasting. Y ya al poco ya de decir Iván, pues empezaban las primeras ponencias. La primera es cómo usar el podcast para aprender y enseñar idiomas. Mesa redonda del podcast en los medios de comunicación. La importancia de la voz en el podcasting. Estas eran en la sala del auditorio. Luego teníamos talleres como cómo crear un podcast premium, aprende VoiceMeter. Luego teníamos podcast en directo, energía granel, Liz and Beat, que los pude escuchar un ratito y son dos chicos muy majetes que he mencionado en el podcast que he hecho de los premios de Asociación Podcast y que están nominados también este año, o sea, muy majete. Y eso fue prácticamente el primer día, a charlas, conferencias, aunque lo fuerte fue, como veremos, sería el sábado, pero empezamos a abrir boca, no se dio del todo mal. Había un momento que los ordenadores de Apple que teníamos para hacer el tema de las inscripciones no funcionaban, entonces tuvimos que tirar de Chromebook, por ejemplo, para que digan que Chromebook es un sistema que no sirve, pues es tan sencillo que te sirve para cosas como este y te solventan la papeleta. Luego tuvimos el segundo día, que también los voluntarios fuimos prontito para volver a prepararlo todo, pero ya prácticamente estaba todo, pero había que ir a lo mejor, ir a por hielos y algún cable, me acuerdo que fui con Diego al Mediamar a por un cable que había para transmitir, transmitir las grabaciones en directo, en streaming, que se transmitía todo. Prácticamente todas las charlas las podéis ver en el canal de YouTube que se creó para eso. JPod Madrid 2022 y eso, empezaron ya las charlas, ponencia, la importancia de storytelling y ponencia ibus, mesa redonda, cómo usar podcasting para enseñar desarrollo de software. Tuvimos un poquito de todo, tuvimos a los amigos de Isenacode, a Vero, todo tipo de podcaster, del podcast a youtuber. Esto fue con Verónica, con Vero, con Alex Barredo, con Pedro Aznar, con Sergio Navas de Isenacode. Estas charlas que tuvimos, recordad que el sábado tuvimos estas charlas y ponencias y luego se hizo un descansito a la hora de comer y si habías comprado la entrada de la JPod,
la comida te salía prácticamente gratis porque tenías perritos calientes. Yo recuerdo que algunos de los voluntarios nos comimos perritos calientes, vamos, para parar un tren. Ese día vino gente como Macindani, Sinaí también se pasó por ahí, otros voluntarios que no estuvieron todos los días porque la gente trabaja y tiene otras obligaciones, pero vinieron ahí a echar una mano y estuvieron ahí. También tuvimos el podcast, la ponencia de monetización de podcast con Eva Correa de Voice Up. Luego tuvimos al final de la tarde los premios de la sección podcast, pero eso ahora lo comentamos porque tenemos también taller que era tu podcast en 5 minutos, educar la voz para el podcasting. Esto era en las salas anexas, no en el auditorio, había como varias salas. Taller que era efectos, diseño de sonoro para podcast. En todas estas salas prácticamente o estaba Samu o estaba Javier viendo que todo fuera bien, la realización, el sonido. También tuvimos bastante podcast en directo. Tuvimos el podcast en directo crossover Tian Barça contra el Quinto Grande, que son dos podcasts de fútbol, uno del Barça y otro del Madrid, se juntaron, que justo ese día creo que era el Barça Madrid. Bueno, el Madrid Barça, creo que era en Madrid. Podcast en directo, porque Isena Code también estuvieron dando una charla de mesa redonda que he dicho antes y también estuvieron haciendo el podcast en directo de Isena Code. Que me pude hacer una foto con el bueno de Sergio Navas, vi a Antonio Recio, a varios. Yo me acuerdo que varios, que estaba yo ese día en la organización dando los pases y les escuchaba hablar. Buenos días, digo, hombre, tú eres de este podcast, de otro podcast. También que ese día saludé a gente como los amigos del Abrazo del Oso, que estuvieron ahí, hablé con ellos, me hice una fotillo, o sea, fue un día. También recuerdo, creo que eran los de Planeta Cuñado, también estuvieron por ahí. También un hombre que dijo, hombre, tú eres Minotauro, tú eres Albert. Nos conocieron a los amigos de Back to the Game y a Dani también. Es eso, un encuentro de podcasters, de oyentes, de podcasters entre podcasters y muy ameno todo. También pude ver al podcast de Sin Pelos en los Beats, que muy gracioso, como hablan sobre videojuegos y todo. Podcast en directo de mensajeros y multiverso sonoro, que hicieron una especie de crossover. Y muy entretenido esta parte. Y estuvo muy, 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 muy bien. Y ya para acabar el sábado, pues tuvimos los premios de la Asociación Podcast, donde se dieron un poquito premios, ganaron un poquito de todo. Los que más se llevaron premios fueron los del After Show y esa red de podcast del After Show y el tren para marcianos, creo que se llama. Y fueron prácticamente los que ganaron un montón de premios. Pero vamos, lo importante es que participó mucha gente. También estuvieron el podcast de Escuelas de Serpientes, Déjame Hablar, que últimamente me he hecho oyente de ellos porque son muy majetes. Aunque no te guste su tendencia política, cómo lo cuentan todo y el humor a veces que hacen, o no cierto humor, o cómo lo cuentan, y está muy bien. O sea que os recomiendo este podcast. Y es eso, este tipo de premios te sirve para descubrir podcasts que no descubrías y no conocías y escuchar otros nuevos. Y ya nos vamos, se acabó esa noche. Yo sé que algunos de podcast de las JPod, muchos se fueron de fiesta o cenar por ahí juntitos. Yo me fui a casita pronto para descansar, porque luego el siguiente día teníamos el último día ya, donde se acababa ya las JPod. Así que ya amanecimos y ya ese día fue como un día más light, porque tuvimos nada más y nada más menos que solo en la sala de auditorio, porque ya el resto de salas ya no tenían nada, ya todo en la sala de auditorio. El resto de salas luego enseguida se empezaron a recoger. Tuvimos podcast en directo de Alex Barredo, Javier Atapuerta y Matías Zavia. Y luego una ponencia del bueno de Alex Barredo. Alex Barredo estuvo ahí por todos lados, dando charlas, mesas redondas, podcast en directo, estuvo por todos lados. Un crack este Alex Barredo. Y luego acabó con la asamblea de Asociación Podcast, donde ya se contó cómo había ido las propias JPod y cómo en este año que había transcurrido habían ido la propia Asociación Podcast. Y bueno, ya después de eso empezamos a recoger todo, nos despedimos de la gente, dejamos todo súper limpio, nos comimos perritos calientes que todavía sobraban, había ahí perritos calientes para parar un tren.
lo recogimos todo y luego ya alguna pantalla se había roto durante los fines de semana. Creo que el bueno de Diego o de Iván se quedaron sin algún monitor que llevaron para esos días y se le había roto, o sea, percances que pasa uno y mala suerte que tuvieron. Y eso, como las JPOZ al final, pese a lo que he dicho, el tema de lo del rey, temas de imprevistos, Irache que iba a ir a las JPOZ no pudo ir al final, eh, por un problema personal, gente que iba a ir no pudo ir, pero al final todo súper bien, unas JPOZ que realmente yo que estuve de voluntario yendo para un lado a otro, llevando agua, ayudando a la gente, miras esta sala, te acompaño y tal. Al final la gente yo creo que bastante contenta, no hubo así quejas. Luego en la asociación podcast, en la asamblea, hubo alguna queja de que no había suficientes mujeres podcasters, que se entiende porque no había muchísimas y tal. Así que hubo quejas por esa parte. Es entendible, aunque Iván lo explicó que claro, algunas que iban a ir no pudieron ir, se intentó que fueran todas las posibles, pero no se pudo, pero bueno, ha cogido esta crítica para en el futuro construir, aunque ya las JPod este año ya las va a organizar otra gente, porque cada año es un sitio. Y esta semana justo que estoy haciendo este podcast, probablemente algunos me estéis escuchando en Gandía, que es donde van a ser las JPod. Así que es una experiencia muy bonita, muy bien, gente como Javier, como Samuel, como Vicente, como Edu, Albert, Dani, Sinaí, toda esa gente, Diego, el propio Iván, toda la gente que echó una mano, Laura, Marta, Mónica, Diana, creo que no me dejó a nadie, todos estuvieron ahí al pie del cañón. Así que una JPod que viví el año pasado como voluntario, aún así pude disfrutar de algún podcast en directo y alguna charleta, vigilando que todo fuera bien, pero yo estaba por ahí, así que estuvo muy bien. Y os recomiendo eso, que vayáis este año a las JPod Gandía, aunque esto ya se ha publicado, bueno, ya son la propia JPod, pero espero que lo paséis muy bien por ahí. Y un abrazote muy fuerte y nos vemos.